Para entender la contracultura es necesario comprender primero el concepto amplio de cultura, que incluye el estilo de vida, la moral y la organización social, y varía según el contexto. El término contracultura fue popularizado por Theodore Roszak en 1968 para describir movimientos sociales que, tras eventos como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, cuestionaban los valores dominantes y proponían una sociedad más justa y pacífica. En México, la contracultura también emergió como respuesta a crisis políticas, económicas y sociales, como la represión del PRI, la masacre de Tlatelolco y la censura. Aunque llegó más tarde que en otros países, tuvo un impacto significativo, influido también por expresiones artísticas como la música y el cine. Algunos movimientos contraculturales, tanto globalmente como en México, son la generación B. Surgió en Estados Unidos en los años 50, conformada por jóvenes escritores e intelectuales que rechazaban el materialismo, el conservadurismo y las normas sociales de la posguerra. El término bi alude tanto al cansancio como al ritmo musical, reflejando su espíritu inconforme. Promovían la libertad personal, el uso de drogas, la espiritualidad oriental, la liberación sexual y la experimentación artística. Criticaban el racismo, el militarismo y el capitalismo. Entre sus principales representantes están Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William S. Burroughs. Aunque fue un movimiento minoritario al inicio, influyó en el surgimiento del movimiento hippie. En México, tuvo un impacto en círculos intelectuales y juveniles. Burroughs vivió en la Ciudad de México y su presencia influyó en artistas locales. Esta influencia fue clave para el surgimiento de los hippitecas, una contracultura mexicana. Durante los años 60 y 70, el movimiento hippie, nacido en Estados Unidos, se expandió globalmente como una forma de contracultura que promovía la paz, la libertad sexual, la espiritualidad oriental, el rechazo al consumismo y al capitalismo, y la oposición a la guerra de Vietnam. Se identificaban por su estilo colorido, el cabello largo y su gusto por la música rock, con artistas como Janis Joplin, The Beatles y Jimi Hendrix como referentes. En México, el movimiento llegó a finales de los 60, y sus seguidores fueron conocidos como hippitecas, combinando la ideología hippie con raíces indígenas. Promovían el amor libre, el pacifismo, el uso de drogas con fines espirituales y se interesaban por lugares como Oaxaca. Sin embargo, el gobierno mexicano los percibió como una amenaza y respondió con planes de represión como el Plan Canado, 1969, y vigilancia a los extranjeros hippies. El Festival de Avándaro, 1971, fue un punto clave del movimiento, pero también marcó el inicio de una fuerte censura cultural. A pesar de la represión, los hipitecas dejaron una influencia importante en la música, el arte y la juventud mexicana. Otro es el movimiento skinhead. Surgió en Reino Unido a fines de los años 60 como una subcultura obrera influenciada por la música jamaicana, la cual es ska y reggae, y caracterizada por una estética particular, cabezas rapadas, botas Dior, Martins, etc. Inicialmente este fue apolítico y rechazaba el elitismo, oponiéndose también al estilo de vida hippie. Pero sin embargo, en los años 70 y 80 el movimiento se fragmentó. Algunos adoptaron ideologías racistas y violentas, mientras otros, como los Sharks y Trojan Skins, defendieron posturas antirracistas o apolíticas, buscando preservar el carácter original del movimiento. Otro es el movimiento punk. Este también surgió en Reino Unido. Este fue entre 1976 y 1977, como una reacción contracultural contra la decadencia del rock y el idealismo hippie, con un estilo musical crudo y provocador. Expresó la frustración juvenil en medio de una crisis económica. Bandas como los Sex Pistols, The Clash y Ramones fueron clave en el desarrollo del movimiento, que se caracterizó por estética disruptiva y su carácter desafiante. A finales de los años 70, el punk evolucionó en el headcore, más rápido y politizado, con bandas como Dead Kennedys y Black Flag, y una fuerte crítica social. El anarcopunk, una de sus vertientes ideológicas más importantes, promovía el anarquismo, el antimilitarismo y el anticapitalismo, con conexiones a movimientos como el feminismo, el ecologismo y antiglobalismo. El punk también se distanció del misticismo hippie, apostando por la confrontación directa y posturas críticas hacia la religión, especialmente la institucionalizada. En México el punk llegó a finales de los años 70 y a principios de los 80, en zonas marginadas de la Ciudad de México y el Estado de México. Bandas como Dangerous, Rhythm y Masacre 68, junto con colectivos y fanzines anarquistas, canalizaron la inconformidad juvenil frente a la pobreza, la represión y la falta de oportunidades. El movimiento fue durante perseguido por las autoridades, pero a través del hazlo tú mismo. Creó espacios de resistencia y expresión alternativa, consolidándose como una lucha política y social por la justicia y la visibilidad. El feminismo ha sido una de las fuerzas contraculturales más influyentes desafiando las estructuras patriarcales y las normas del género. Desde la segunda ola en los años 60 y 70, ha utilizado herramientas culturales como el arte, la literatura, el performance y el graffiti para transformar no solo lo político, sino la cultura dominante. En México, el feminismo ha evolucionado con características propias, desde los grupos de los años 70 hasta las movilizaciones masivas actuales. Colectivas como las hijas de violencia o restauradoras con glitter.
han usado el arte urbano para visibilizar la violencia del género. La cuarta ola feminista, visible desde 2006, destacado por creatividad, fuerza en redes sociales y poder de convocatoria. El pañuelo verde, los cantos y los memoriales son hoy símbolos de una lucha que transforma tanto el espacio público como las dinámicas sociales cotidianas. Por otra parte, el movimiento LGBTIQA+, o más popularmente conocido como LGBT+, ha sido una potente expresión contracultural que desafía la heteronorma y las estructuras tradicionales de poder. Desde los disturbios de Stonewall en 1969, cuando las personas queer en Estados Unidos reaccionaron de manera violenta contra el cuerpo policíaco en protesta por la represión y criminalización que sufrían por vivir de manera libre su sexualidad, el movimiento ha empleado el arte, el drag, el cine, la literatura y el activismo para visibilizar la diversidad sexual y construir una cultura alternativa con sus propios códigos y sus propios espacios. En México, el movimiento se dio a conocer por primera vez como Movimiento de Liberación Homosexual, pero con el avance de la lucha y la necesidad de reconocer todas las facetas que erróneamente se limitaban a los homosexuales, se sumaron los contingentes lésbicos. Más tarde se incorporó la facción bisexual y más recientemente la lucha de las personas transgénero. Este movimiento ha desarrollado una identidad propia desde las primeras marchas del orgullo en los años 70, enfrentando represión y discriminación. Colectivos como el Closet de Sor Juana y Brigada Callejera han usado el arte y el performance como formas de denuncia y resistencia. Además, figuras del drag como Alejandra Bogue han visibilizado la cultura queer en el país. Y aunque se han logrado avances legales como el matrimonio igualitario, la violencia y la discriminación persisten. La violencia contra los grupos que forman parte de la comunidad LGBTIQA+, siguen siendo una realidad. Actualmente, el movimiento sigue evolucionando, combinando celebración y protesta y usando redes sociales para amplificar sus demandas. Una de las consignas más populares que utilizan es: existimos porque resistimos. El hip hop, el rap y el graffiti surgieron en los años 70 en el Bronx como forma de resistencia de comunidades afroamericanas y latinas frente a la exclusión social y el racismo. A través de la música y el arte callejero, estos movimientos denunciaron injusticias y reclamaron los espacios públicos, convirtiéndose en herramientas de lucha social y, como algunos dicen, la voz de los sin voz. En este sentido, podemos interpretar al arte urbano como un medio a través del cual se libera a la cultura de las cadenas morales hegemónicas que la apresan y se devuelve a las manos de quienes la moldean, los seres humanos como comunidad. En México, estas expresiones llegaron en los años 80 y 90, y sobre todo a zonas urbanas marginadas como Tepito, Nesa o Ecatepec. El rap mexicano, con artistas como Control Machete, Gera MX y Santa Fe Clan, ha reflejado las realidades de la periferia. El graffiti, por su parte, ha sido un arte político usado por colectivos como Azaro y grupos feministas para exigir justicia y apoyar causas sociales. Además de su dimensión artística, el hip hop y el graffiti han creado redes comunitarias y espacios de transformación social. Los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles emergieron en la segunda mitad del siglo XX como una fuerza de contracultura que cuestionaba los sistemas políticos autoritarios, las estructuras educativas obsoletas y las desigualdades sociales. Inspirados por las protestas globales de 1968, desde el Mayo francés hasta las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, los jóvenes estudiantes se convirtieron en actores políticos clave, utilizando consignas, arte callejero y asambleas como herramientas de resistencia. Estos movimientos no solo demandaban reformas educativas, sino que encarnaban una crítica más profunda a lo preestablecido, promoviendo valores de democracia participativa, libertad de expresión y justicia social. La represión violenta que sufrieron en muchos países evidenció la amenaza que representaban para los regímenes establecidos. En México, el movimiento estudiantil de 1968 marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea del país. Lo que comenzó como protestas contra la represión policial en preparatorias y universidades, pronto se transformó en un amplio movimiento social que cuestionaba al régimen del PRI y su sistema de autoritarismo. Los estudiantes, apoyados por intelectuales, artistas y amplios sectores de la sociedad civil, organizaron marchas multitudinarias, brigadas culturales y performances políticos que convertirían la ciudad en un espacio de disputa simbólica. La masacre del 2 de octubre en Tlatelolco no apagó su legado, al contrario, se volvió símbolo de resistencia e inspiración para futuras luchas democráticas en el país. Y a día de hoy, el 68 mexicano sigue siendo referencia obligada para los movimientos que ven en la educación y en la cultura herramientas para transformar la sociedad. Los movimientos contraculturales siguen vivos, y negar su existencia sería aceptar una victoria del neoliberalismo que busca silenciarnos y mantenernos sumisos. Estas agrupaciones, colectivos, personas individuales, movimientos sociales persisten y son el espíritu de un mundo mejor, un mundo posible, uno en el que quepan muchos mundos. Y si bien el impacto o el foro que tienen actualmente no es tan grande como lo fue cuando surgieron y estuvieron en su auge, no quiere decir que ya no existan. Movimientos como el EZLN, el feminismo, la lucha LGBTQA+, el ambientalismo y el movimiento estudiantil continúan siendo el motor de un cambio posible. Como documentadoras de este proceso, entendemos que es ahora, más que nunca, cuando debemos resistir y mantener el legado de lucha que nos han dejado quienes nos precedieron. Hasta que la dignidad se haga costumbre.